te presentamos el salvataje de la catedral. En 1986 comienza a manifestarse, de algunos años anteriores ya comenzaban a manifestarse algunos problemas que nosotros los profesionales veníamos observando y siguiendo este proceso. Era el ascenso sistemático e inusitado de la capa freática, es decir, de las aguas subterráneas. Lo cierto es que, sí, efectivamente, por el tipo de suelo que nosotros tenemos, un limo arcilloso que configura el suelo de la ciudad de Rafaela, en los primeros estratos, y estos en presencia de agua pierden su capacidad a soporte, ya dejan de tener la misma capacidad para soportar, comienzan a aparecer una cantidad de movimientos que en la catedral se hacen cada vez más manifiestos. De esta manera, el padre del Sorré, párroco de la catedral en ese momento, se remitió a la Asociación de Profesionales de la Ingeniería. Se acercó una noche de una reunión donde se hacía la reunión de la comisión directiva. En ese momento yo era presidente de la institución, el vicepresidente era el ingeniero Homero Ingaramo. Bueno, en este momento el padre Herrero lo que manifiesta es que, bueno, que la catedral está sufriendo algunos deterioros y que ellos avisoran que puede acarrear algún tipo de peligro. Él lo que quería era referirse a los profesionales de la ciudad de Rafaela. Nos llegamos a la catedral, observamos esto, hicimos un plan de intervención. Ese plan de intervención iba desde controlar primero lo que estaba sucediendo, había que verificar que verdaderamente se movía, se colocaron testigos, se hicieron nivelaciones, mediciones y una cantidad de cuestiones, hasta que efectivamente sí fueron verificados que los movimientos eran permanentes. El edificio estaba hundiendo, tenía lo que llamamos nosotros asentamientos diferenciales, es decir, una parte del edificio asienta de manera distinta que otra parte del edificio y por la estructura, que volvemos a la referencia que hice cuando el padre Dimas Mateo había optado por el ladrillo. Es decir, una estructura de compresión, llamamos nosotros, es decir, funciona por el peso vertical, no tiene hierro. Al no tener hierro, no tiene estructura de lo que llamamos nosotros de tracción. Por lo tanto, los movimientos de estiramiento de una estructura no lo podrían resistir. Esto, de alguna manera, era un problema, pero de alguna manera también fue una solución que nos permitió tomar tiempo, porque esta estructura de ladrillo, aún pasando casi la mano a través de sus fisuras, nos dio tiempo para poder adoptar las soluciones y repararlos. Si hubiese sido de hormigón, como lo había propuesto Lomelo, probablemente ante un movimiento y ante el acero que se utilizaba en esa época, que eran aceros de mucho menos resistencia que los que estamos habituados hoy a utilizar, hubiese tenido una estructura de tracción, pero la estructura de tracción, al romperse, hubiese producido el colapso del edificio. En ese momento se estaba haciendo en la Casa de Gobierno de Santa Fe un trabajo similar al que después hicimos. Era pilotear la Casa de Gobierno de Santa Fe porque también tenía asentamientos diferenciales. Fuimos con el ingeniero Ingaramo hasta la ciudad de Santa Fe, observamos los trabajos que se estaban realizando allí, volvimos con mucha más información sobre el tema, conocíamos de qué se trataba esta solución. Visto esto, estudiamos varios tipos de soluciones que había y se formó también una comisión que presidía el obispo y conjuntamente con él Armando Wiener. Evaluamos las soluciones desde varios puntos de vista, desde el punto de vista técnico, económico y desde el punto de vista invasivo.
invasivo hacia el edificio existente. Todo aquello que invadiera y que destruyera el edificio tenía que ser tomado con mucha cautela porque es un edificio histórico. Se decidió que el mejor sistema para atacar este problema era el de hacer micropilotes inyectados en cada uno, en el perímetro de la catedral y en los pilares que soportan y que se encuentran en el interior de la misma. Hicimos un proyecto del micropilotaje que se iba a realizar y de esa manera se llevó a cabo y las obras de recalce de cimiento se inauguraron en 1989. Bueno, la parte más afectada era la nave que se había separado del campanario, o sea, por un lado. ¿Qué había pasado? Bueno, pensábamos nosotros, que es probable que el campanario haya sufrido un giro probablemente hacia el este, es decir, que haya tenido un pequeño movimiento. Eso produjo un corte, una separación entre la nave con el campanario. Obviamente el campanario es la parte más pesada del edificio. Y posteriormente, la nave que comenzó a tener problemas en la zona fundamentalmente del crucero, donde se encuentran los 4 pilares más importantes que tiene, los 4 pilares maestros de la estructura, porque es donde se cruzan el transepto con la nave central. El tema del campanario nos preocupó mucho, a tal modo que hicimos unas perforaciones para poder saber cómo era la constitución de los cimientos del campanario. Encontramos que el campanario tiene por debajo una malla de rieles del tramway. Todo esto envuelto, para que se entienda, en una masa de hormigón. ¿Qué configura esto? Prácticamente configura una platea, o sea, una gran base que trabaja solidariamente debajo de toda la superficie del campanario. Es por eso que si bien el campanario se pudo haber movido, se movió todo junto. Allí vimos eso, qué había pasado cuando levantaron las vías del tramway, estaba en plena construcción, digamos, la catedral, y ¿qué se hizo? Se utilizaron esos rieles que habían sido levantados de las vías. Creo que ha sido una gran decisión tomada probablemente por el arquitecto Testamanti, porque aprovecha un elemento aleatorio que en este momento se produce como podría no haberse producido. También en ese momento se aprovechó para hacer una remodelación del presbiterio. Se aprovechó para hacer una remodelación del presbiterio, colocando en él todos los elementos sacramentales, digamos, aquellos como la pila bautismal, el ambón, la mesa del altar, las sedes diaria y del obispo. Bueno, como lo ven ustedes ahora, se mejoraron a posteriori también el tema de el audio dentro de la nave. Bueno, y en 1989 inauguramos todo eso. Desde 1987 que se trabajó con el proyecto hasta 1989, durante 2 años intensos, trabajamos en salvar el templo. Esto fue lo que pasó en el edificio, y el salvataje de la catedral lo hizo posible toda la comunidad de Rafaela. Nosotros tuvimos a cargo la dirección de las obras, pero la recolección del dinero lo hizo la comisión pro templo, digamos, que tenía a su cargo el salvataje de esto, como dije, presidida por Armando Billiner, el obispo Romero, el padre Re, y con el aporte invalorable económico y de todo tipo que tuvimos de la comunidad de Rafaela. Y no solo de la colectividad católica, de la feligresía católica, sino de todos los sectores de la comunidad. Así que esto también enaltece a nuestra ciudad, nos da ese perfil de Rafaela.